Estimados alumnos, continuamos con este seminario de la Cátedra de Fisiología y Biofísica, la Unidad Académica 1. Es el seminario número 2, que lleva como título los dos grandes sistemas integradores, el endocrino y nervioso, y corresponde a la introducción de endocrino. En esta segunda parte vamos a hablar de los tipos de receptores y los mecanismos de regulación y retroalimentación. Por lo tanto, los temas a desarrollar en esta segunda parte comprenden los diferentes tipos de receptores, los mecanismos de regulación, ya sea up o down regulation, y los mecanismos de retroalimentación o feedback. En cuanto a receptores, podemos decir que son macromoléculas de naturaleza proteica que median las acciones biológicas de mediadores químicos o de ligandos. Estos pueden ser hormonas o neurotransmisores. Se unen en forma específica a una hormona, de la que ya hemos hablado en extenso en la primera parte, por uniones químicas débiles. Hay que tener en cuenta esto. Transmiten la información, por lo tanto, son transductores de señales. El resultado final es la respuesta biológica. Vamos a ver la clasificación de receptores. Se los clasifica en dos grandes grupos, los de membrana y los intracelulares. A su vez, los de membrana pueden ser subdivididos en ionotrópicos y metabotrópicos. Los primeros son canales iónicos y los segundos acoplados a proteína G. Y el tercer tipo es los que tienen actividad enzimática. Ellos, a su vez, el tercer tipo, se subdivide en actividad enzimática intrínseca, como el receptor de insulina, o asociados a proteínas con actividad enzimática, como es el caso de los receptores de citoquina. En el caso de los receptores intracelulares, encontramos dos tipos, los citoplasmáticos y los nucleares. Vamos a comenzar a hablar de cada uno de ellos. En cuanto a los primeros, receptores ionotrópicos, se encuentran asociados a canales iónicos. En este caso, el receptor cambia de conformación cuando se une al ligando, formándose un canal iónico que permite el pasaje de distintos iones. Esto polariza o despolariza la membrana y de esta manera se transmite la señal. Ejemplos son el receptor de GABA A o el receptor nicotínico para la acetilcolina. Aquí podemos ver en los distintos dibujos los distintos ejemplos de receptores ionotrópicos. En cuanto a los metabotrópicos, como dijimos, son receptores acoplados a proteína G. Como pueden ver en el gráfico, tienen tres segmentos, un extremo N-terminal, que es extracelular, un extremo carboxilo terminal intracelular, tres bucles intracelulares y tres bucles extracelulares que dan en total 7 segmentos transmembrana y se encuentran, como se puede ver aquí, acoplados a la proteína G. Estos receptores se clasifican en relación al tipo de proteína G que utilizan en tres tipos. Los GS, que van a favorecer la fosforilación. Ejemplos de este tipo de receptores los encontramos en el caso de la TSH, la LH, la FSH y la ACTH. También es el caso de los receptores beta adrenérgicos y los receptores D1 para dopamina. En el segundo caso, los GI disminuye la fosforilación. El resultado de la unión es el que disminuye la fosforilación. Aquí encontramos ejemplos en los receptores para somatostatina, en los receptores D2 para dopamina, en los muscarínicos M2 y M4. El tercer tipo de receptores acoplados a proteína G los constituyen los GQ, en los cuales también se favorece la fosforilación cuando se une a la molécula, a la hormona. Los ejemplos de ello es los receptores para GnRH, el receptor alfa-1 adrenérgico,
los muscarínicos M1 y M3. En cuanto a los receptores con actividad enzimática intrínseca, vemos el caso de la tirosina quinasa. Ejemplos: el receptor de insulina, el receptor del factor de crecimiento insulínico o el TRK-beta. También aquí encontramos tres dominios: el extracelular, que es el que se va a unir a la hormona, el transmembrana y el intracelular con actividad quinasa constante. Cabe mencionar que tras la unión a la misma, el receptor cambia de conformación y se autofosforila en el residuo tirosina. Esto permite el reclutamiento de sustratos fosforilables llamados ERS. Estos ERS fosforilados activan una cascada de quinasas. El segundo tipo de los receptores asociados a enzimas se conocen como receptores de citoquinas. En este caso pueden verlo en el gráfico. Tras la unión de la hormona al receptor, cambia de conformación activando la quinasa asociada al mismo. Este dominio se conoce como JAK y va a fosforilar al receptor y reclutar factores que serán fosforilados. Entre ellos están los fragmentos Fc de transcripción STAT, que se traslocarán al núcleo promoviendo la transcripción y activarán una cascada de quinasas. Prestemos atención al gráfico para ver la sucesión de eventos que tienen lugar. Ejemplos de este tipo lo encontramos en la prolactina, la hormona de crecimiento o la leptina. Vamos a ver ahora, volviendo a la clasificación de receptores, los intracelulares. Los intracelulares pueden ser, como vemos en el gráfico, de dos tipos: los citoplasmáticos y los nucleares. En el caso de los citoplasmáticos, los ejemplos están dados para los receptores de glucocorticoide y de mineralocorticoides. En cuanto a los nucleares, encontramos esteroides sexuales, hormonas tiroideas y vitamina D. Si tenemos que hablar un poco más de receptores intracelulares, son los utilizados por las hormonas liposolubles, como las hormonas esteroides o las tiroideas. Tienen tres dominios, como se puede ver en el gráfico: el dominio carboxilo terminal, que es el que se une a la hormona, la unión al DNA, y el dominio amino terminal, que es la región más variable entre los miembros de la familia, o sea, la menos conservada. ¿Cómo finaliza la transmisión de la señal hormonal? La transmisión de la señal hormonal puede finalizar por cuatro causas. En la primera, existe una disminución de la producción del ligando, ya sea un neurotransmisor o una hormona. Y a su vez, esto se produce por tres motivos: o bien por un mecanismo de recaptación del neurotransmisor en la neurona presináptica, esto sucede obviamente en el sistema nervioso; por una degradación enzimática en el caso de las hormonas, como es el caso de la acetilcolina y la acetilcolinesterasa, su enzima; o por la inactivación de la hormona por metabolización en el hígado y el riñón. Es el caso de la degradación de la insulina en el hígado. Puede haber desensibilización de receptores. Puede haber también inactivación de proteína G al hidrolizar el GTP, o bien por degradación de segundos mensajeros. Como ven ustedes, estas son las cuatro causas por las cuales puede finalizar la señal hormonal. Si hablamos de los mecanismos de regulación hormonal, ellos pueden estar dados por la velocidad de síntesis y degradación de ligandos. Es decir, cuanto más rápido se produzca una hormona y más lento se degrade, mayor será la cantidad de hormona disponible en plasma. Puede haber también regulación del número de receptores.
esto es, regulación en más o up regulation, o regulación en menos o down regulation. O puede haber también feedback o retroalimentación. Vamos a explicar cada uno de ellos ahora. En el mecanismo de down regulation existe una reducción en el número de receptores disponibles. ¿Cuándo se da esto? Cuando existe un aumento sostenido del nivel de hormona del ligando que provoca una disminución del número de receptores disponibles o su inactivación. Este es el fenómeno denominado regulación hacia abajo o desensibilización. Como vemos aquí en este gráfico, el aumento de la hormona va a producir finalmente el número de receptores y esto conduce a una regulación hacia abajo o down regulation. Los mecanismos por los cuales esto puede suceder se deben fundamentalmente al enmascaramiento de los receptores, a la disminución de la síntesis del mensajero, al aumento de la degradación del mensajero o a la internalización de los receptores. Por el contrario, el mecanismo de upregulation, que es menos frecuente, se da porque existe un aumento en el número de receptores disponibles. Esto se produce cuando hay deficiencia del ligando específico. Y como vemos aquí en el gráfico, y a diferencia de lo que sucedía antes, una disminución de la hormona produce un aumento de receptores que tiene como consecuencia una upregulation o regulación en más. Los mecanismos que desencadenan este proceso pueden deberse al desenmascaramiento de los receptores, al aumento de la síntesis del mensajero, a la disminución de la degradación del mensajero o al reciclaje de los receptores. Si tenemos entonces que hablar en un ejemplo de lo que sucede con estos mecanismos de regulación por retroalimentación o feedback, que es el último de los mecanismos de regulación, podemos decir que las hormonas deben ser secretadas en momentos específicos, de acuerdo a los requerimientos del organismo. Esto que parece una verdad a simple vista, tiene que ser entendida de esta manera. Su secreción debe ser activada y luego desactivada en el momento oportuno. Esto exige un mecanismo muy preciso y el mecanismo de retroalimentación a feedback es el que lo provee a través de dos tipos de feedback. Uno que es el más frecuente, que es el negativo, en el cual la hormona inhibe a la hormona trófica que impulsó su secreción. Aquí pueden verlo en el gráfico de la izquierda con lo que sucede en el caso de la hormona tiroidea, donde el hipotálamo fabrica el factor liberador, luego pasa a la glándula pituitaria o la hipófisis anterior y luego es estimulada a la glándula tiroides para la producción de sus hormonas T3, fundamentalmente T3 y T4. En el caso de un feedback positivo, la hormona resultante, es decir, las hormonas producidas por la glándula tiroides, van a estimular a la hormona trófica que es la que impulsó su secreción. En este ejemplo, entonces, vemos el caso, como ya dijimos, de las hormonas tiroideas. Su síntesis y secreción es estimulada por feedback positivo por la TRH hipotalámica, que a su vez estimula la TSH hipofisaria, y esta la glándula hipófisis. Cuando el nivel de hormonas tiroideas es lo suficientemente alta, se inhibe el estímulo de la hipófisis y del hipotálamo por este mecanismo de feedback negativo. A manera de conclusiones finales, podemos decir que existen dos grandes sistemas de comunicación, como hemos visto, el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso tiene una acción más rápida y más corta, y la acción del sistema endocrino es más lenta pero sostenida en el tiempo. Ambos van a percutir sobre este órgano o tejido blanco. Para ello es importante tener en cuenta que en esta respuesta del tejido blanco van a tener en cuenta la elaboración dada por el sistema nervioso central y el hipotálamo,
que recibe información del medio interno y del medio externo y que produce una respuesta que puede ser motora, autónoma y o endocrina. Muchas gracias por su atención.